Hola, quiero darles a todos la bienvenida en este nuevo proyecto, mi nuevo canal que se llama Conversando con Mirela. Y en esta oportunidad, como para empezar con la valla súper en alto, tengo un invitado de lujo, una persona a quien yo admiro muchísimo y que además tuve la suerte de que sea mi profesor cuando yo estudiaba la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial en la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bienvenido, César Cárdenas, y gracias por acompañarme en este proyecto. Gracias, Mirela, gusto de verte, muy feliz de estar contigo, de inaugurar tu programa que va a ser un éxito. Gracias por tus palabras, me sonrojo, me sonrojo. Antes, antes Eso que te he de dicho, empezar un poco, quiero que nos cuentes, quiero que las personas te conozcan y sepan un poco acerca de tu desarrollo profesional. ¿Quién eres? ¿Por qué te admiro tanto? Cuéntanos un poco. no, al contrario, la admiración es mía hacia ti por todo lo que has logrado. Creo, me parece que hace unos años nomás estuvimos en las clases de la universidad. Y has estado por México, por Chile, liderando temas importantes, así que eso tiene muchísimo mérito. Te felicito de verdad Gracias. y creo que tu carrera va a estar, pero en curva ascendente siempre. Así que sigue así y además comunicando, ¿no? Por estos nuevos medios, bueno, ya no son tan nuevos, pero tratando de difundir más y hablando de comunicación, que ahora es tan importante. A ver, te cuento un poquito rápidamente. Yo estudié en la Universidad de Lima, mi sueño era ser cineasta, en ese momento era la única universidad que tenía toda la malla de cine y terminé en los temas de comunicación empresarial. Comencé con unas prácticas de marketing en el Parque de las Leyendas, ¿de acuerdo? Aprendí allí un poquito de estadística, hacía encuestas, y luego pasé a una empresa bastante grande, una fábrica del grupo Belmont, a hacer comunicación interna. En ese momento te debo decir que no me pareció muy interesante porque no tenía un buen jefe, o de repente ellos no eran comunicadores, solo hacía el periódico mural, me acuerdo, y le ponía los chinches al periódico mural. Eh, Me paseaba bastante y me llamaba la atención, era una fábrica, ¿no? El comportamiento de una fábrica es apasionante también. Y luego entré a lo que le llamo mi servicio militar obligatorio en Llorente y Cuenca, que es, digamos, la consultora, ahora ya está en todo el continente, y ahí sí aprendí muchísimo. Aprendí mucha metodología, pero sobre todo disciplina, actitud, rigor, y sobre todo, coincidentemente, me tocaron muchos casos de crisis. Y allí fue que descubrí mi pasión por las situaciones de crisis. Porque decía, wow, todo lo que está ocurriendo y lo que está en la portada de los periódicos y los periodistas que están persiguiendo a y este señor es mi cliente, y lo veía en una sala de directorio, yo practicante, y estaba nervioso, y él estaba nervioso, y entraban llamadas, que el presidente de la República esto, que hay que investigar esto, y los periodistas abajo, y yo en un edificio arriba, tipo las películas, tipo Netflix, wow, y como recuerdas que yo quería ser cineasta, dije, Cineasta. esto es lo más cercano a una película, me gusta. Y sobre todo, interesante para los comunicadores, me acuerdo que fui con mi jefa en ese momento y estaban todos reunidos en ese último piso de un edificio, era uno de los abogados de una empresa muy grande y había metido la pata en el medio de comunicación y estábamos en medio de un titular. Y estaban esperando a mi jefe, o sea, al director de Llorente y Cuenca. Y cuando entró él a la sala, y fue como que llegaste, ¿no? Y él entró tranquilo y dijo, pero si hemos entrenado mucho tiempo, ¿qué te pasó? No sé qué me pasó, le dijo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar. Y todo el comité estaba ahí y se tranquilizó. Y yo dije, wow, aquí ha pasado, aquí hay confianza en el consultor, en el comunicador. Aquí la comunicación está tomando un protagonismo bien interesante, porque explota tanto la comunicación que tienes a todos
tus públicos reunidos para solucionar la crisis. Es decir, te tienes que dirigir a tus colaboradores, a las autoridades, a la prensa, a tus clientes, etc. Y dije, wow, qué apasionante que es. Y se me quedó mucho esa imagen, y esa sigue en mis siguientes trabajos ya en la consultoría. He trabajado en estudios de abogados también, me especialicé en marketing de abogados, vi muchas crisis para abogados, pero me dediqué a eso, me fui a España a estudiar una maestría en gestión de crisis que fue frustrada, se cortó, eh, pero decidí especializarme en eso, ¿no? Como consultor. O sea, mi perfil es de consultor que ve, digamos, toda la gama de industrias que hay en el mercado, en el sector público, en el sector privado también. Y en el 2012, junto con mi socio amigo de la universidad y además profesor tuyo también, David Hofstadter, creamos Efecto Estrategia Comunicaciones, que es una agencia, una consultora de comunicación, ¿no? Que somos representantes además de Fleischmann Hillard aquí en el Perú. Y bueno, podemos también ir a Chile a visitarte, por si acaso. Claro, claro que sí. Mira, de esto me nació una pregunta de ¿por qué crisis? ¿Por qué especializaste en crisis? Pero ya después de haberte escuchado esa pasión con la que hablas de la crisis, yo creo que para mí una persona que trabaja en crisis tiene que mucha inteligencia, muy estratégico y mente siempre fría, estar como preparado para todo lo que pueda pasar. Si lo llevamos a las películas, pienso en Doctor Strange, en todas las posibilidades, ¿sabes? Todas las Sí. posibilidades así, ¿no? Entonces, qué alucinante y me encanta que tengas esa pasión porque me hace sentir esa misma pasión y digo, no me equivoqué de carrera, haber estudiado Ah, no, no, comunicaciones. y además tú perteneces ya a una élite de comunicadores que está puestos privilegiados como para aprender muchísimo y aportar también un montón. Bien, ahora que escucharon a César toda su trayectoria, entienden por qué lo admiro tanto y por eso yo he seleccionado preguntas específicas para hoy, para aprender un poco acerca de la crisis. Con toda esta coyuntura mundial que está pasando con la pandemia, ¿cómo viste la reacción de México, Chile, Perú? ¿Y qué lecciones podemos aprender, podemos rescatar de esta situación? Bueno, a ver, esta pandemia vino, vamos a hablar en términos puramente comunicacionales, ¿no? Uh -huh. Esta Sí. pandemia vino como que con un guión bajo el brazo, no con un pan, sino con un guión listo para que lo apliques bajo el brazo. Es decir, y eso hizo el presidente Vizcarra en Perú. Uh No -huh. lo hizo el presidente mexicano, y lo Uh -huh. hizo Chile en términos un poquito más relajados que Perú, ¿no? Entiendo, una cuarentena más o menos voluntaria, más laxa. Entonces, cada uno con el capital político que tenía en ese momento. A Vizcarra lo agarró muy bien, perfecto, luego de cerrar el Congreso más odiado de la historia del Perú. A México, más bien, con un presidente muy populista, muy Uh criticado por -huh. los medios, y Sí. además no se ciñó al guión. Entonces los resultados en comunicación política o en términos políticos es hacia la baja. Y Uh -huh. Piñera también, luego de un gran trauma, un enorme trauma social, imagínate, ¿no? Luego le viene este tsunami de problemas que estamos viendo, que también le está resultando muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la gestión de estos tres países? Habría que hacer una mezcla. Yo conozco más el caso peruano, pero estoy seguro que en Chile y en México pasan lo mismo. Tienes una serie de decisiones políticas y tienes, obviamente, la idiosincrasia de tus pueblos, ¿no? Que se parecen muchísimo. Uh -huh. Entonces, creo que el caso peruano tiene una particularidad o un gran error por parte del gobierno, que se resume muy fácilmente. El gobierno desarrolló políticas pensando que el Perú era un país de formales, formal, Uh -huh. de gente que tú puedes, o procesos que tú puedes trazar, que puedes identificar como si estuvieras en una, y todo lo puedes trazar. Y no es así.
el Perú es 25% formal y 75% informal, lo cual es increíblemente peligroso para una pandemia como la que nos ha tocado vivir. El mundo informal se mueve de otra forma. De hecho, en una situación como de crisis, hay un principio muy importante, que durante la crisis necesitas flexibilidad, necesitas moverte, no puedes estar regido por patrones, porque la crisis es así, es absolutamente inconstante, imprevisible, incertidumbre y todo. Y el ser informal te da herramientas para movilizarte y moverte y escaparte y subsistir. Quiere decir que no es tan malo ser informal, pero al mismo tiempo, con malas políticas públicas, y ya no te voy a hablar tanto del informal, sino de un tema que también estoy estudiando, el mundo agrícola, por ejemplo, el mundo andino, el mundo del Ande o el mundo de los pescadores, que se rigen bajo otras normas, bajo otra forma, bajo otro contexto, bajo otra oferta-demanda, el gobierno ha dictado normas elaboradas en una mesa, en un ministerio, por alguien que domina muy bien el Excel y el Word, pero no conoce su país. Exacto. Entonces, eso ha sido absolutamente nocivo para muchos de nuestros compatriotas, que no son Lima, son el Perú, El ¿no? Perú. O sea, Ujú. entonces, y a eso súmale mucha falta, me parece, de equipo. Se nota claramente acompañamiento. En Chile también han renunciado a ministros, Sí. o el ministro de Salud, si no me equivoco. Ujú. Aquí también han renunciado. ¿Por qué? Porque es muy importante el equipo. Punto, muy claro, ¿no? Es muy claro el tema de coronavirus. Puntos de aglomeración tienen que ser controlados. Entonces, se tardó 30 días, imagínate, en una crisis de pandemia que se te muere la gente, llegar a razonar rápidamente. Y cuando en un estudio que tengo, que lancé hace poquito, que se llama Así explotó la comunicación durante la Ujú. pandemia, Ujú. coloco claramente un estudio de GRADE Perú, en donde ellos advierten el 1 de abril la aglomeración de los mercados, que tiene que ser tratado de una forma específica porque por allí van a ir los contagios. Claro. Estamos hablando de 2000 casos, 1 de abril, 2000 casos. Y después te estoy hablando del 2 de mayo, ves la foto, y 90.000 casos. O sea, es un Explotó. crimen no entender. Correcto, entonces han sido muy de perfil bajo los técnicos, los equipos, las decisiones, y siguen cometiendo errores. Hay un conflicto hoy muy grande entre, ¿no?, el sector privado, el sector que puede ayudar, el sector que puede empujar toda la economía y la salud, etcétera, con el gobierno. Entonces, yo te diría que eso pasa. Además, de México te podría decir, conozco más el caso de Estados Unidos, pero el de México te podría decir que las políticas populistas, que aquí también se dan, pero que forman parte del gobierno mexicano, siempre van a traer malos resultados, ¿no? Sí. Más la idiosincrasia, obviamente, de nuestros pueblos que no ayudan, ¿no? Falta de equipo y temas del pasado, como Ujú. obviamente las carencias del sistema de salud, que son temas estructurales. Ahora que hemos visto este aspecto de manera más macro, vamos a introducirnos un poco a las empresas, que es el target al que yo estoy apuntando. Hablando de medianas y grandes compañías, en su mayoría siempre estamos apostando por el tema de cultura organizacional. Yo trabajo en la parte de cultura y tú sabes que consolidar una cultura organizacional no es de la noche a la mañana. Y ahí cito a David. Lleva mucho tiempo, muchos años y es un trabajo a largo plazo. Entonces, en situaciones como las que se presenta como el COVID y sale todo este tema del teletrabajo, ¿cómo involucrar a la familia del colaborador con la cultura de la empresa para que no sientan que compiten con el tiempo del papá de repente o de la mamá, ¿no? ¿Cómo involucras? ¿Cómo unificas a la familia con la cultura de la empresa?
Bueno, primeramente hay que decir que las crisis o una situación como esta es, en términos de comunicación y generación de cultura organizacional, una oportunidad espectacular, ¿no? Una oportunidad espectacular para los comunicadores o los gerentes de generar el endoce en tiempos difíciles con sus trabajadores. Es decir, está ahí servida la mesa como para que puedas llegar y generarte ese buen recuerdo, esa buena reputación de que hiciste esfuerzos, ¿no? Por eso en una crisis siempre hablamos de la percepción final deseada. Es decir, al final de la crisis, ¿cómo quiero que me perciban esas audiencias? Hoy, refiriéndonos a lo tuyo, tenemos al trabajador y en su extensión, que también es parte de él, a su familia, ¿correcto? Entonces, ¿qué está haciendo la empresa? Unos están simplemente despidiéndolos, otros se van, como en el caso de Perú, a suspensión perfecta, a otros les reducen el 50% de su sueldo, y bueno, les dan algunas alternativas como para seguir generando ingresos. Ok, pero ¿basta con eso? ¿Basta con que te entregue tu carta legal y todo bien? ¿O debo esforzarme por llegar a la familia, por incidir mucho más en ti, trabajador, colaborador, para que se sienta que en estos momentos tan difíciles la empresa está ingresando a tu casa de una forma positiva? Las esposas le deben decir al esposo, normal, tú sigue trabajando, no te distraigas, pero que no se perjudique, pero que no nos perjudique. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de las empresas para caerle bien, ¿no? A tu familia, a los hijos, para que luego, sobre todo, te imaginas ese buen recuerdo que vas a tener de la época difícil. Oye, mi papá, me acuerdo que en tu trabajo nos ayudaron con esto. Y no estamos hablando de plata, estamos hablando Claro, de de introducir. detalles específicos. A la gente le fascina. Mira, en los casos de crisis, sale alguien en televisión gritando contra la empresa, etcétera, porque no le contestó el teléfono, ¿no? De su queja. Ujú. Hay veces basta con eso, basta con que, hola, ¿qué tal? Hemos atendido, hemos visto tu reclamo, ¿qué ha pasado? Y se les baja toda la bilis, Toda la se ira, relaja. claro, claro, claro. Te quitan el post negativo de Facebook que se está haciendo viral y que está creciendo, lo quitan por, ay, ya me contestaron. Y uno, oye, ¿verdad? Solo bastaba con ese contacto, porque el ser humano es así. Además se siente respeto. Yo estaba hablando la vez pasada también de compasión, porque estamos viviendo todos momentos muy duros. Incluso lo vas a mandar a casa 3 meses. Compasión, ¿no? No le vas a tirar una carta de un abogado, pues. O sea, el abogado, el Claro. estudio de abogado te dice, sí puedes hacerlo, luz verde, vamos, y le mandas la carta. Señor, en virtud del decreto de urgencia 2554-56, en 3 meses te veo y no te voy a pagar. Chao. Ahí está el cómo comunicas, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento desde acá, nosotros en la empresa, nosotros no podemos parar operaciones. Entonces dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer si es que necesitamos que el colaborador se sienta parte de y que nosotros no lo estamos como que mandando solos o son los peones que tienen que estar en el primer frente, ¿no? Ok, nosotros vamos a ir con las mismas mascarillas, con los mismos guantes a visitarlos a terrenos, a acercar, tomar temperaturas, enseñarles a utilizar el protocolo que nosotros estamos pidiendo que ellos realicen, ¿no? Entonces, la comunicación es súper importante. Y partiendo de ese tema, hablando de un comité de Perdón que, crisis... Uh-huh. perdón que te interrumpa ahí para utilizar lo que estás haciendo, que me parece excelente. Y Uh-huh. allí estás hablando de liderazgo, porque tú estás yendo dando el ejemplo. ¿Me Uh-huh. entiendes? Estás llegando, como decimos, a la última milla o a la primera línea, si se quiere, como lo quieras Uh-huh. ver, pero tus trabajadores están alejados de su familia, están atravesando una presión psicológica importante, están en riesgo también de contagiarse porque están afuera. Exacto. Entonces, ¿quién tiene que dar el ejemplo? La empresa. Y la empresa también, así como él está trabajando, también la empresa tiene que trabajar. Entonces le das una señal, oye, estamos
poniendo el hombro todos y nos estamos Correcto. arriesgando todos. Y además me está dando, además me está dando los implementos para cuidarme. Pero se necesita sentir que el liderazgo de la empresa está sufriendo Está también. ahí. Ujú. ¿Me entiendes? No, no es una finta, Sí. el trabajador también se da cuenta cuando lo Claro, está. claro, claro, claro. 100% que se da cuenta. 100% que se da cuenta. Y mira, hablando del comité de crisis y sus atribuciones, ¿qué acciones debe ejercer este comité? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en una empresa que es un directorio familiar. Cuando de repente el CEO o el director no se pone de acuerdo con, con su opinión personal, con lo que quiere hacer de repente el vocero, el comunicador en imagen empresarial, no se pone de acuerdo. ¿Por qué es importante este comité? ¿Qué es lo que, cómo debe actuar este comunicador? Bueno, el comunicador, de hecho, es una pieza fundamental en ese comité de crisis, por eso a mí me gusta mucho estar en los comités de crisis porque me dan bola. El protagonista, y luego ya se olvidan de mí, pero es una sinergia muy, muy importante, ¿ya? Estábamos hace unos días haciendo un webinar con un estudio de abogados aquí, hablando de esa sinergia, ¿no? La legal con la comunicacional. Pero también está el de seguridad. Hoy en día también está el doctor. Entonces, ¿no? Todo el equipo médico. Y el comunicador es una esponja y lo que tiene, creo que su mayor objetivo es brindarle la asesoría en mensajes, en contenidos, en tiempo, en táctica, el canal, al, al comité, para que entre ellos puedan tomar una decisión y tú argumentarla. Ya escuchaste al doctor, ya escuchaste al abogado y ahora tú tienes que decir, ok, en contenidos tenemos esto, señores, pero la forma, ¿cómo lo vamos a decir? ¿A qué hora? El canal, esto no es por intranet, señores, esto es uno a uno, por Uh ejemplo. -huh, uh Esto no -huh. es con carta. ¿Cómo le vas a escribir una carta? Entonces, todo lo que estamos haciendo lo malogras porque le vas a dar una carta al trabajador. Esto es Y toda tu encascar. cultura, pum, se cae. Exacto. ¿Por qué? Porque tú tienes una maravilla de contenido, oro puro, y la forma, ¿no? Bueno, me da risa porque me hace recordar a mi mamá dice que mi papá él no era tan romántico, no llegaba con las rosas, sino le daba un sobrecito y decía, cómprate lo que quieras, le decía. No, qué burro. Entonces, ¿me entiendes? Eso pasa La también. forma, claro. La forma es muy importante. Entonces, el tiempo. Mañana, la siguiente semana, vas bien con la autoridad, ¿no? ¿Qué dice la autoridad? Ves las noticias. Ok, es momento de adelantarnos antes de que nos atrasen. Ahora, tú mencionas empresas familiares. Wow, en las empresas familiares tiene que haber un acuerdo de disciplina, de que cada uno a su rol, si no, no va a funcionar, Uh ¿verdad? Si -huh. no, no va a funcionar. Sí, El hecho de que sea familiar puede ser muy bueno como puede ser un gran problema, ¿no? sí. Y esto tiene que ver con las funciones que cumple cada uno y que el otro respete al otro, ¿no? Y a veces el líder, el patriarca de la familia, también quiere meter su cuchara o tiene la última palabra, está bien, pero ocurre en las Flexibilidad. Exacto. Ocurren las familiares y no, ¿me entiendes? Esa parte. Sí. O sea, pero los familiares, si vas a hacer hermanazgo al momento de decidir algo tan frío y tan crítico, puede que se te complique. Hay que tener cuidado con eso. Y siguiendo con este tema de crisis, ¿por qué es importante ser transparente? A veces, a mí, bueno, a mí me ha pasado ya estar en 3 comités de crisis y les cuesta todavía ser transparentes, decir la verdad. Y yo recuerdo en tus clases de crisis en la universidad, siempre decías la transparencia, decir la verdad, porque la persona perdona que le digas la verdad, pero no perdona que le mientas, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué es importante en una crisis ser sinceros, ser transparentes? Sí, o sea, va a parecer que estoy hablando temas religiosos con el tema de la verdad, pero hasta
te lo diría fríamente, con estrategia maquiavélica incluso, o sea, la verdad es lo más estratégico que siempre vas a tener. ¿Por qué? Porque en una situación de crisis tienes demasiados ojos puestos sobre ti, demasiados ojos que te van a auditar, periodistas que están analizando tu caso o colaboradores que quieren filtrarte, grabarte, hacer que caigas, que pises el palito. Luego, en la crisis estás con mucha pérdida de control, no tienes el control de las cosas. O has cometido un error o alguien te ha atacado y estás vulnerable. Entonces, si cometiste un error, ante cualquier audiencia, ante el trabajador, la autoridad o el periodista, cuando quieres ir a salir a entrevistarte, te va a decir, ¿es verdad o no? Y tú quieres darle la vuelta por el otro mensaje, bueno, que sí, señor, un ratito. Para pasar a la segunda, ¿es verdad o no? Y te vas a poner nervioso y se te hincha la garganta, etcétera, y La haces el ridículo. comunicación no verbal, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú pasas esa primera pregunta, porque la primera pregunta en la crisis es, ¿en qué te equivocaste? Ujú. Esa es, ¿no? ¿En qué nos equivocamos? Ok, comité de crisis, eso es lo que, si es que quieres una entrevista o salir, porque mucha gente prefiere el comunicado. ¿Y saben qué? Ahora está de moda lanzar comunicados por Twitter. ¡Lum! Lo lanza, ya, y que se vean. Eso también me parece que la percepción de la gente sobre un comunicado es no da la cara. Ujú. O sea, el comunicado resiste todo. Yo quiero a alguien que dé la cara. Y cuando das la cara, la primera pregunta es ¿en qué me equivoqué? Y la segunda pregunta que tienes que responder es ¿cuáles van a ser las medidas correctivas? ¿No? Y la tercera es qué es verdad y qué no es verdad, qué es mito y qué es realidad. Pero la primera es en qué me equivoqué. De esa no vas a salir, te lo aseguro, 100%. Claro. Entonces, y allí tienes la verdad, porque si tú quieres hacer una finta o inventarte algo que es peor aún, Ajá. tu mentira va a durar más o menos media hora o un día, ¿no? Y solamente para agregarle a lo que estás comentando, el compromiso, ¿no? ¿A qué me voy a comprometer? Ok, ya lo embarré, ya estoy aceptando, ahora, ¿qué voy a hacer para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, como el adicional que espera la gente. Exactamente. Y comprometerse de verdad, ¿no? No con un videíto institucional, sino Claro. comprometerse con acciones. Eso ya más es de mediano o largo plazo. Comprometerse con acciones claras que demuestren. O sea, yo no creo cuando una mina aquí tuvo 210 contagiados, cerró Ujú. operaciones, estábamos cerrando operaciones, ¿no? 2 días. A la semana, un super video lindo, porque hemos pasado los momentos más duros, reabrimos, ahora sí con medidas de seguridad. Bueno, nadie cree eso. Las cosas a mediano y largo plazo, con acciones concretas, de compromiso, como tú dices, son las que funcionan más e incluso podemos medir, ¿no? Que es lo más importante, medir compromisos. Compromiso A, compromiso B, compromiso C. Ok, yo le creo a mi empresa, yo le creo a mi líder, etcétera. Tú conoces mejor que nadie, creo, en este país el caso de Liederman, Ujú. y una de las cosas que creo que más la gente tiene en su cabeza es el compromiso del líder, ¿no? Y es con el ejemplo, ¿no? Es tan fácil, bueno, la comunicación es una ciencia súper difícil para los que no son comunicadores, eso también he Sí. descubierto a lo largo de la experiencia, o sea, para un ingeniero, para un abogado, es como que para nosotros, cuando nos hacen contar la cuenta después del almuerzo, Sumar, sí, sumar. sí, sumar, que para nosotros es lo peor, pero yo he aprendido, es tan fácil, porque desde casa, desde chiquitos, te hablan desde el compromiso. Tú aprendes del ejemplo, tú aprendes del compromiso de tus padres, o de tus amigos, o del compromiso de tus jefes. Entonces, la dinámica del ser humano funciona así, y el caso de Liederman es espectacular gracias a eso, ¿no? Siguiendo con el tema de las empresas,
¿Qué pasó con las empresas que son, tú mencionabas Liderman, por ejemplo, la empresa en la que yo trabajo actualmente, son empresas con intensivo nivel de capital humano, ¿no? Entonces tienen personas esparcidas por diferentes zonas geográficas. ¿Cómo afrontar una crisis en este tipo de empresas? Las mineras, por ejemplo. ¿Cómo hacer sentir al colaborador que la empresa está ahí sin estar físicamente? Bueno, ellos tienen una doble tarea, ¿no? Porque tienes que pensar que para ellos muchas veces es difícil construir una cultura organizacional, porque cada unidad minera de una misma empresa puede tener diferente forma de ser. Y no solo eso, en la misma unidad minera tú tienes diferentes contratas, es decir, se hace un mix de mundos que tienen una resultante diferente que la marca o que la empresa paraguas. Entonces, ahí ocurre un fenómeno muy interesante que es uno tienes que analizar la espontaneidad de las diferentes formas, caracteres, ideologías que tienen estas, muchas veces están determinadas por la geografía, por la zona, norte, sur, en la montaña, más en la costa, etcétera, con los intereses, con la población de las zonas de influencia. Eh, la guía entra en temas sociológicos, antropológicos que hay que entender. Entonces, pero hay una cosa que sí o sí tiene que hacer la empresa, que es estar allí haciendo la tarea de comprender, leer esos rasgos, ¿no? Que dan identidad a esas unidades mineras, colocar la base de su propia identidad paraguas, contagiar los valores, los principios de la empresa, pero comprendiendo también las diferencias que hay. Es rico, esa es la diversidad, ¿no? Ahora. Algo que tú mencionabas mucho en la universidad, me acuerdo, era que tú nos decías, identifiquen a los voceros informales, líderes informales de estos subgrupos, ¿no? Porque cuando estás de repente esparcido en diferentes zonales, no puedes llegar como con todos, pero sí puedes identificar a estos voceros o estos líderes informales para que ellos distribuyan la comunicación en cascada y puedas tener así un alineamiento estratégico de tu cultura organizacional. Sí, eso es muy cierto, porque la comunicación informal de pronto es la comunicación que mejor funciona. Entonces, tú como comunicador o como jefe, líder de comunicación, tienes que ser un poco antropólogo, un poco sociólogo para captar esas ondas que no están escritas en un papel ni están en el organigrama, pero que para ti son una herramienta básica para que el mensaje se difumine, se esparza correctamente. Entonces hay que ser investigadores, ojo sociológico, antropológico, si no lo tienes, te contrata gente que pueda leer esas cosas, ¿no? Eso es Entonces, algo importante, ¿no? Porque a veces como que nos creemos todólogos y queremos saber o acaparar todo, ¿no? Pero a veces es importante, sobre todo en un comité de crisis, tener especialistas de diferentes temas que nos asesoren. Como tú mencionabas hace un rato, nuestro deber o nuestro poder es comunicar correctamente, ¿no? Porque si pones a comunicar de repente a un abogado, él lo va a llevar todo por la vía legal, pero nosotros podemos esa vía legal comunicarla más bonita, para que de repente no sea tan susceptible, ¿no? A la persona que lo lee o al colaborador en este caso específico. sí, de todas maneras, o sea, la adaptación del mensaje incluye muchísimas cosas, ¿no? O sea, no es solo el mensaje, no es solo el canal, no solo es el código comunicacional, no solo es el receptor, ni siquiera eres el emisor. Son tantas cosas que tienes que tomar en cuenta para que haya una comunicación efectiva, para que ese mensaje llegue de la forma que tú quieres. Entonces, vienen los momentos de negociación, los sindicatos cada vez son más fuertes, los sindicatos, que a veces ni siquiera hablan español, pero son expertos en redes sociales, son expertos en ir a la prensa, son expertos en ponerte en aprietos. Y entonces, ese es el rol que te toca jugar, porque si eres una minera que impacta en la población, no esperes otra cosa. Entonces,
las crisis vienen desde dentro, vienen desde fuera, los trabajadores son de la zona, obviamente hay un puente subterráneo de comunicación para ponerse de acuerdo entre cosas, entonces todo eso ya está mapeado y es muy rica, muy importante la comunicación política, los asuntos públicos, las relaciones con el gobernador local, con el alcalde. Y yo he tenido casos en que el principal público eran las esposas de los trabajadores. O sea, a nivel, o sea, te lo digo así, o sea, mejor yo no hablo con el trabajador, hablo con las señoras. Sí. Entonces, tenían un poder que descubrimos al tercer año, mira, al tercer año de trabajar lo descubrimos. No es tan fácil y nos quedamos sorprendidos. Es el mundo de ese pueblo en el que las estructuras de matriarcado son más fuertes, ¿no? Es un gran ejemplo, ¿no? De cómo puede funcionar y por eso ahí están los sociólogos y antropólogos. Ahora, tomando en cuenta tu experiencia como consultor, ¿a partir de qué tamaño de empresa, independientemente de la facturación o el número de colaboradores, debe ser obligatorio tener un comité de crisis y tener la elaboración de un manual de crisis? Yo, en mi experiencia, no voy a mencionar nombres de empresas, pero como que les cuesta la idea de hacer un manual de crisis y decir, oye, pero si nunca me ha pasado esto, ¿por qué tengo que hacer un manual de crisis? ¿Por qué me pides que piense en cosas negativas, que me ponga en situaciones que nunca he tenido? ¿Qué nos dices tú? ¿Cuál es tu experiencia? Cuéntanos, ¿desde qué tamaño de empresa debemos tener un manual de crisis y por qué es importante? Ya que probablemente las personas que nos van a ver en esta entrevista no necesariamente son comunicadores. Sí, te diría que primeramente, más que preguntarnos por el tamaño de la empresa, hay que preguntarnos por la necesidad a la que responde un manual de crisis, porque te puedo hablar de un ministerio también, o de la unidad de un ministerio, y no estamos hablando de una empresa con muchas divisiones, sino de un cargo político con muchos ojos encima. Te diría más que responde a qué necesidades. Entonces, ¿cómo respondemos esta pregunta de las necesidades? Es en qué impacto podría tu empresa tener sobre diferentes tipos de audiencias que te generen a ti una contingencia, ¿no? Porque puede ser una bodega también, una bodega que esté vendiendo productos malogrados, entonces viene la municipalidad y te la cierra, ¿no? Pero luego esto puede ir creciendo, porque esa bodega está abasteciendo a todo un barrio. Claro, las empresas mayoritariamente grandes, ¿no? Con más de 100 trabajadores, etcétera, quiere decir que se están dedicando a una industria que impacta a más gente, a más personas. Entonces, hoy en día ya existe un aprendizaje y está creciendo, creo que la curva de aprendizaje o la curva de empresas que quieren conocer mucho más sobre la gestión de prevención de crisis, son más. Entonces, creo que son conscientes de que el impacto reputacional que sufren las empresas que salen en Cuarto Poder, en Panorama, los domingos en la noche, les quitan mucha capacidad de llegada a su público, les baja, tienen pérdida de confianza por parte de los clientes, tienen pérdida de confianza por parte de los bancos, porque son empresas que necesitan pedirse préstamos para entrar a otro proyecto, o pérdidas de confianza por parte del regulador que pone el ojo, ya, a ver, quiero ver a esta empresa, ¿qué está haciendo? Y tú a veces como calladito, ¿no? Todos tus exámenes, todas tus pruebas y seguir, pero si te ponen el lente y comienzas a tener problemas en tus áreas de servicio al cliente, ¿no? Competencia, derechos del consumidor o seguridad y salud industrial, que maltratas a tus trabajadores, y por casos, además, desde chiquitos que solo impactan temas de reputación hasta grandes que tienen reputación, de hecho, pérdidas en el negocio y lamentablemente en muchos casos temas de muerte, ¿no? Entonces, la necesidad se está viendo cada vez más gracias a
los multicanales que tenemos en donde vivimos hoy en día. Léase redes sociales más televisión basada en lo que se capta de redes sociales. Entonces, ya estamos, el lente está en todos lados. Entonces tienes que estar preparado para saber responder rápidamente con responsables dentro de tu organización, protocolos, qué es lo que vas a hacer los primeros minutos, qué es lo que vas a hacer después, cómo corriges, cómo revisas inmediatamente tu stock de productos para saber cuál lote es el que falló, ¿me entiendes? Eso en cuánto tiempo lo vas a hacer. Entonces, creo que la necesidad está latente cada vez más y los líderes están aprendiendo a tomar esto en cuenta para hacer sus protocolos y sus manuales de crisis, ¿no? Más te diría, más me gusta decir ahora protocolos que el mismo manual porque no se entiende mucho lo que es el manual de crisis. Claro. Y bueno, además es muy latino la frase, nunca me ha pasado, ¿por qué me pasaría? ¿No? Entonces, esta pandemia que acaba de pasar es un claro ejemplo de nadie nunca, yo creo, en ninguna empresa tenían sus protocolos en su manual de crisis. ¿Qué pasa si viene una pandemia mundial? ¿No? Entonces, este tipo de situaciones nos hace repensar y decir, oye, hasta lo inimaginable nos hace cambiar la forma en la que vivimos día a día, desde cómo nos comunicamos, de cómo trabajamos, cómo nos transportamos. Hoy en día salir sin mascarilla es, o sea, nadie se lo había pensado. A mí cuántas veces me ha pasado que estoy saliendo y digo, ay, mi mascarilla, y vuelvo, ¿no? Entonces es reacostumbrarse, reaprender, reestructurarse. Entonces yo creo que es importante que a todo tamaño estén preparados siempre para alguna situación no prevista. Bueno, y ya para terminar esta entrevista maravillosa, algo que no puedo dejar pasar, que no te lo había mandado en la lista de preguntas, pero creo que es importante que lo hablemos. Ya pasamos de lo global, la empresa, ahora imagen de un profesional. Tenemos el caso Telmo, ¿no? Para los que nos van a ver de otros países, caso Telmo, un practicante, se filtraron unos audios donde su jefa lo está tratando mal. Se perjudica la imagen de esta profesional. ¿Cómo debe uno profesionalmente, ya que cuida mucho su imagen, manejar esta situación de crisis? Bueno, bien interesante también este caso. La primera pregunta que nos podríamos hacer es, hablando de comunicación, ¿es el estudio de abogados para el cual trabajaba esta socia, es así? ¿Es parte de su cultura? Y si no es así, y si es un tema muy exclusivo de esta persona, ¿cómo puede el estudio tenerla a cargo de tantos practicantes? O de repente he visto mucho Netflix, esta abogada, y piensa que eso es normal. Entonces, si hablamos de cultura organizacional, yo pienso que es una cosa absolutamente individual, es un estudio de gran reputación aquí en Lima, y que se trata sin duda de un tema de conducta personal de esta abogada. Pero el estudio tiene que tomar cartas en el asunto a partir de esta crisis, ¿no? De este viral tan humillante para un estudio que se respeta, porque de verdad, es un estudio Sí, muy claro, respetado. muy Entonces, respetado encima. le Estoy debe de doler. acuerdo. A alguien con honor le duele ese tipo de cosas. Entonces tiene, igualito que una persona, la persona honorable tiene que reaccionar en consecuencia y decir, esto no puede pasar nunca más en mi casa. Soy una persona honorable, no puedo estar mancillado de esta forma. Eso es número uno, para que el estudio tome cartas en el asunto. Número dos, podemos hablar un poco de liderazgo, ¿no? O el antiliderazgo. O sea, todo eso está, o sea, se ha hecho todo lo que está en el libro negro. En todo lo que no tiene que pasar, pasó. Por ejemplo, todo eso que dijo la socia lo debió o lo pudo haber dicho fuerte, llamando la atención al abogado, pero con otras palabras.
hicimos un ejercicio en la oficina para pensar en eso, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ¿no? Obviamente se tienen que poner las leyendas con los colorcitos, pero el practicante no lo sabe, le faltó eso. Entonces hay que enseñarle a poner las leyendas, ¿no? Ya si quieres puede ser un poquito sarcástico y le dices, es una bromita, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que lo sepa? Claro. Luego, luego lo de los filtros, ¿no? Yo estaba pensando, oye, yo lo felicitaría porque es un practicante que domina el tema de los filtros Excel. en Excel, ¿no? Y esta es una socia que no tiene nada, no sabe lo que es un filtro, o sea, tiene su maestría en no sé dónde, tiene su maestría en Londres, tiene su maestría aquí, y no sabe utilizar los filtros de un Excel que son tan necesarios. Ujú. Entonces, y el segundo punto para analizar es el perfil, ¿no? De esta líder de la firma, socia, ¿no? En una firma de abogados hay una estructura muy, muy especial para quienes no saben. Los socios son como los dioses del Olimpo y luego viene los mortales. Entonces, imagínate un practicante, ¿no? Claro. La presión que debe tener. Entonces, todo lo que podría haber dicho ella lo podría haber dicho de otra forma, claramente. Y esto habla de un liderazgo negativo, ¿no? De un liderazgo tóxico. A los abogados o a este tipo de líderes nadie los entrena, pero sin duda está ejerciendo poder sobre un practicante, sobre el eslabón más débil. Eh, y en vez de tener la sabiduría del profesor para ir hasta abajo, hasta donde está él, y conducirlo, porque es un momento de aprendizaje, es un practicante, y tener esa visión del líder de, no, el practicante está en su momento cúspide, está dándole algo al socio, al dios del Olimpo, Claro. y le destruyes el aprendizaje. Y con eso destruyes, porque mira, en ese momento, la socia es la vocera de la organización. Por tanto, es la organización. ¿Te das cuenta? O Ujú. sea, toda la organización se destruyó en ese momento para esa persona. ¿Me entiendes? O sea, esta organización tiene este tipo de gente. Entonces, es muy, muy importante. Es un tema netamente comunicacional. Que no he escrito nada al respecto porque ya cayó en la chismografía y todo, ¿no? Sí, sí. Pero tiene mucho de eso. Sí, mira, fíjate que yo también lo analicé con mi equipo de trabajo, ¿no? Y conversábamos y yo les decía, es que es muy difícil ser jefe. O sea, como que de abajo hacia arriba dice, no, sí, es que mi jefa se lleva como fácil el trabajo, pero no solamente es el trabajo, viene la parte de habilidades blandas, que es la que tú mencionas, que es el liderazgo. Yo trabajo, por ejemplo, con 3 generaciones diferentes y a las 3 generaciones les tengo que hablar de manera diferente, comunicarme de manera diferente. A uno, palmaditas, feedback positivo, retroalimentación constante. Con otra generación, más rápido, ¿no? El pedir, llevar, retroalimentar, mucho más fácil. Entonces, ya creo que está quedando en el pasado las empresas que buscan jefes que te dan resultados. Hoy en día está valiendo más el jefe, ok, que me dé resultados, pero que además tenga esa capacidad blanda de liderazgo. Y creo que eso es lo más difícil, porque puedes llevar un diplomado, hacer coaching, hacer una maestría, pero si no desarrollas la habilidad, es bien complicado que puedas estar arriba de un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, muy, muy difícil de desarrollar. Y a mi corta edad me ha tocado aprender, y es error, prueba. Y cuando a mí me tocó estar abajo, guiada por una no tan buena persona, lo que aprendí es, algún día, cuando sea jefa, esto es lo que no quiero hacer, ¿no? Entonces, y uno va moldando su estilo de liderazgo según la experiencia que tiene previo, ¿no? Entonces, Sí, eso básicamente es. exacto, y es un aprendizaje constante y es bueno que uno esté abierto a aprender. Por ejemplo, siempre vamos a tener jefes, ¿no? En el caso tuyo tienes a tu, no sé, al que está arriba tuyo puede ser el gerente general, imagínate. Uh -huh. Y tú quieres sentirte inspirada por él. Y él tiene que
¿qué tiene que hacer este gerente para inspirarme? ¿No? Es inteligente, da el ejemplo, ¿no? Y yo me acuerdo, ¿no? Mi mejor jefe, pucha, brillante, ¿no? Tiene una visión así, y no era comunicador, era abogado, Ujú. ¿no? Pero otros no los admiraba porque eran promedio, pero sin embargo tenían otras cualidades. Entonces puedes ir atrapando otras cualidades. Hay unos que sabía escuchar, era espectacular escuchando y en dejarte hacer, ¿no? Ok, hazlo. Pero no me vas a decir nada. No, hazlo. Entonces, ese es otro estilo y vas aprendiendo. El líder tiene, o sea, creo que es líder quien es esponja, ¿no? Quien tiene ganas de aprender y coger cosas de liderazgo para usarlas de buena forma. Ahora, cuando tienes que sacar el sable y cortar cabeza, cortas cabeza, no hay problema tampoco. O sea, Pero nadie es se molesta. la forma, ¿no? Cómo Forma, comunicas. exacto, porque tú no, porque estás en un ambiente laboral. O sea, si quieres en tu casa, con tu familia, ya en extremo, hablas de forma determinada, pero en un ambiente laboral, eso no es tu feudo. Tiene mucho que ver con esto ya es teoría del poder, ¿no? De Ujú. los micropoderes y de sentirse poderoso, porque sales tú ahorita, sales del edificio en el que estás en la calle y, o sea, alguien te pertenece, alguien, eres dueño Ujú. de alguien, no. Ujú. Todos estamos allí para aprender, no, no es feudo de nadie. Cuando tienes poder, tienes que ser incluso más humilde, ¿no? Mantener como los pies sobre la tierra, eso es como Exacto, importante. Ujú. exacto, exacto. Y allí sí te van a seguir, eres amigo de la gente, nadie te va a tener miedo. Ya en términos estratégicos vas a obtener mucho más información, Ujú. ¿no? Va a ser más horizontal la cosa. Bueno, quiero agradecerte, César, por tu tiempo, además por acompañarme en este nuevo desarrollo o desafío profesional. Yo creo que hemos dejado la valla súper alto. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y ya saben, voy a comenzar a contactarlos para entrevistarlos con temas específicos y suscríbanse a mi canal. Gracias. Felicitaciones, felicitaciones y mis mejores deseos para tu programa y que se convierta en un programa internacional de televisión. Gracias, César.